tardes. Mi nombre es Álvaro Roncal, yo soy subgerente de proyectos especiales de Semana Económica y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica coorganizado con RIMAC. En esta oportunidad vamos a conocer cómo invertir en un entorno de incertidumbre. Tenemos unos invitados de lujo que les vamos a presentar en breves segundos, pero antes que nada quería darle las gracias a RIMAC por organizar este webinar esta tarde con nosotros. Es realmente un entorno incierto, tanto en lo económico como en lo político, como en lo social, y han pasado muchísimas cosas durante estos últimos meses, no solo la situación de pandemia que estamos viviendo a nivel global, sino también una serie de disrupciones que han hecho que el entorno financiero cambie, y cambie muchísimo. Para entender cómo navegar, digamos, mirando hacia el 2021, vamos a conversar el día de hoy con Jorge Ramos Maita, que es gerente general de BBVA Continental Bolsa, con Jenny Esaine, que es socia y directora de inversiones de ACE Capitales, y con Carlos Rojas, que es CEO de Capia Safi. Bienvenidos a los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Hola a ustedes. todos, ¿qué tal? Gracias también por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes más bien por estar aquí con nosotros. La verdad es que es un gusto tenerlos. Y vamos con la primera pregunta que hemos pensado aquí, digamos, y que es algo que de hecho muchos de nuestros lectores y muchas personas de la audiencia se deben estar haciendo en este momento, porque es realmente un entorno económico y financiero que ha sufrido muchas disrupciones en los últimos meses, el que vivimos, principalmente por el COVID-19. Pensando en instrumentos de inversión, ¿cuáles son los grandes ganadores y cuáles no han salido tan bien parados de los últimos meses? Jorge, cuéntanos un poco cuál es tu mirada al respecto. Muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, un escenario creo que más que incierto. Lo que se ha vivido este 2020 pues ha sido un año que seguro quedará en el recuerdo de todos. Sin embargo, para un inversionista es importante conocer que justamente un escenario como el que estamos viviendo genera las mejores oportunidades de inversión, pues los precios han caído mucho, algunos ya se han recuperado. Sin embargo, todavía hay muchas oportunidades. Los grandes ganadores, pues lo escuchamos creo que todos los días, son las acciones llamadas las stay home, ¿no? Las acciones, digamos, de empresas que han tenido la habilidad de reinventarse y ofrecerle a sus clientes la oportunidad de hacer negocios desde casa, como todas estas plataformas, por ejemplo, la que estamos usando, Zoom, ¿no? Hemos visto cómo sus acciones han subido tremendamente en los mercados bursátiles de Nueva York, las famosas FANG, ¿no? Las Facebook, Amazon, Netflix y todas estas pues empresas dedicadas a dar servicios por internet. Y hemos visto pues que el Nasdaq, que es la bolsa tecnológica, ha tenido un rendimiento en el año de más allá de 30%. Y las grandes perdedoras pues han sido aquellas acciones de las empresas que dependen principalmente de la disponibilidad digamos, de las personas, de tener ingresos adicionales, como por ejemplo para gastos de tipo discrecionales que no son necesarios, como por ejemplo las empresas pues de cruceros, los hoteles, que son gastos, digamos, que uno normalmente los hace cuando tiene un ingreso disponible, y esas han sido las grandes perdedoras. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto una rotación importante, producto pues de las buenas noticias que hemos escuchado con respecto al estudio de las vacunas que están por salir, y entonces ya los inversionistas han empezado a hacer una rotación desde estas empresas stay home, ¿no?, hacia las empresas más de tipo value o empresas cíclicas que están relacionadas más al desarrollo y al crecimiento de la economía. Entonces hemos visto pues cómo los sectores como energía, financieras y consumo han empezado a repuntar la última semana producto de esta rotación.
Clarísimo, Jorge. De hecho, das pie para ir pasando, de hecho, a mirar hacia futuro, ¿no? Tú mencionabas algo que es bastante cierto, ¿no? Cómo todas estas acciones, principalmente tecnológicas, han comenzado a tener mayor vuelo del que ya habían tenido durante estos últimos meses, pero el panorama comienza a cambiar. Estas últimas semanas, sobre todo, nos han ido mostrando eso. Sobre todo, una vez que se dieron las elecciones en Estados Unidos, comenzamos a ver una serie de cambios que se comenzaron a gestar de a poquito, sobre todo en las bolsas internacionales. Jenny, cuéntame un poco cuál es tu lectura, qué es lo que has visto tú que se ha ido moviendo en estas últimas semanas, que podría decirnos de que efectivamente comenzamos a tener grandes oportunidades a pesar de lo incierto que es el entorno en el que estamos viviendo. Sí, te cuento, Álvaro. A ver, en el mundo que me toca vivir a mí, que es el de las inversiones inmobiliarias, la verdad que el inicio de la pandemia efectivamente nos tuvo durante algunas semanas tratando de entender qué venía, ¿no? Tratando de entender cuál iba a ser el impacto finalmente sobre los distintos sectores o nichos en los que solemos invertir, ¿no? Esta pues con la tremenda crisis que se venía de alcance sin precedentes, totalmente desconocida, nos dejaba en un territorio de verdad bastante gris, ¿no? Pero lo que sí teníamos claro es, tal como ha dicho Jorge, que las oportunidades iban a llegar. Lo importante era estar seguros de empezar a entrar y tomar esas oportunidades en el mejor momento, estar atentos, ¿no? Lo que hicimos fue tener muchísimo contacto con los distintos agentes del mercado, y lo que pasó, lamentablemente, pues es que la crisis tuvo un impacto económico fuertísimo en las empresas del país, el cierre de la economía, ¿no?, que se dio durante más tiempo del que todos hubiéramos querido, ¿no?, para controlar la pandemia, dejó sus grandes estragos, y ahí donde tenías empresas con deudas, ¿no?, empezaron a surgir las oportunidades. Nosotros hemos empezado a ver aparecer estas oportunidades para hacer este tipo de estructuras a las que nosotros llamamos el sale and leaseback, ¿no? Comprar el inmueble para arrendárselo luego a esta empresa, de esta manera generarle liquidez para que la empresa pueda continuar con sus operaciones, recuperarse, y nosotros, digamos, destinar el capital con el que contamos para aquello que ha sido entregado, que es la inversión inmobiliaria. Las oportunidades han sido de todo tipo, la calidad, ¿no?, de los activos, de las contrapartes, por supuesto que de todo tipo, y ha sido muy importante poder discernir bien entre aquello que es un buen activo y una buena contraparte de aquel que no lo es. Digamos que ya con mucho más claridad estas oportunidades se han dado después de julio. En los meses previos creo que todos hemos estado mucho más viendo, ¿no?, dónde estábamos parados. Y entonces en este último trimestre ya hemos empezado a ver mucho movimiento, deals, nosotros mismos hemos podido concretar acuerdos. Así que por el lado de la inversión en inmuebles que generan rentas, han empezado a surgir muchas oportunidades. Como te digo, de todo alcance en términos de calidad, pero muchas oportunidades. Claro. El otro segmento en el mundo inmobiliario que ha mostrado un comportamiento bastante bueno ha sido el segmento residencial, el de venta de nueva vivienda, ¿no?, venta de departamentos. Y en ese mundo lo que se vio es, claro, primero tuvo un par de meses muy malos, pero que tenían más que ver no tanto con la demanda, sino que todo el sistema de venta de una unidad inmobiliaria, ¿no?, había quedado truncado, ¿no? Tú tienes, pues, necesitabas la atención de las notarías, ¿no?,
que pueda continuar el circuito con los bancos. Bueno, todo esto tomó algunas semanas, si no un par de meses, para, digamos, encontrar nuevamente su cauce, y una vez que lo encontró, el mercado residencial empezó a dar muy buenos resultados también. Básicamente porque las tasas tan bajas permitieron ofrecer mejores condiciones de financiamiento a los clientes finales, y ahí donde hay demanda, porque en el mercado residencial hay demanda, tenemos un déficit habitacional enorme que hay que cubrir, obviamente la demanda respondió. Entonces te diría que esos han sido los ganadores, esos son los segmentos en los que estamos viendo más movimiento. Los perdedores, lamentablemente, han sido todos los relacionados con el entretenimiento, hoteles, restaurantes, casinos, ¿no? Que por supuesto está todo esto muy relacionado con las medidas que aún permanecen del confinamiento. Lamentablemente el hecho de que todavía no está restringida la llegada de los turistas, los vuelos internacionales, etc. Y vamos a pasar ahora a otra pregunta que iría para ti, Carlos, porque los mercados han reaccionado de manera positiva a las noticias relacionadas al desarrollo de vacunas que hemos ido teniendo durante las últimas semanas, incluso los últimos días. ¿Qué efecto tendrá sobre el sentimiento del mercado la llegada de una vacuna antes de mediados del 2021, si es que al final llegara antes de mediados del 2021 de manera masiva? Y el efecto sobre el inversionista, ¿tú creerías que sería inmediato o deberíamos esperar cierta cautela? A ver, yo te quiero complementar un poquito lo que mencionaron antes, solo que se me quedó en el tintero, y de ahí comento esto. Hay un tema bien importante que ha sucedido, que es que, si tú te das cuenta, los mejores activos de los mejores rendimientos este año han sido, como bien lo dijeron, las acciones, ¿no? Y ha sido brutal la diferencia. Pero si te das cuenta un poquito más allá, claro, son las acciones tecnológicas, pero además son las acciones que están en los países más grandes del mundo. O sea, el retorno más alto, el Nasdaq, en Estados Unidos. De ahí viene China con 27%, Japón con 17%, Alemania con 6%, y de ahí casi todos los países del mundo están en negativo. Entonces es bien importante que hay que resaltar que los grandes ganadores acá han sido los países que tenían bolsas muy líquidas, muy grandes, muy desarrolladas y con componentes tecnológicos. Los países medianos y chicos no les ha ido bien. En general, casi todas las bolsas están negativas, salvo de estos países que han sido y es bueno resaltarlo porque clarifica que es muy importante que los activos tengan liquidez para que puedan reforzar este tema del valor, ¿no? Porque hoy día hay miedo en invertir porque hay gente que dice, puedo invertir, pero de ahí no puedo salir. Y eso amerita un descuento en el apetito por riesgo. Entonces, lo otro que también ha pasado y nadie ha mencionado es que hay unos commodities que les ha ido muy bien. O sea, el oro, el cobre, el azúcar han volado este año y las acciones relacionadas a eso también han volado. O sea, desde la pandemia hay empresas peruanas como Sauder, no sé, que están 100% arriba. O sea, les ha ido muy bien a ciertas otras y hay unas que les ha ido mal. Para mí los grandes perdedores han sido los bancos, porque los bancos son palanca. Y esa palanca va a demorar en desapalancarse y todos los mercados emergentes. En general, los mercados emergentes han sufrido mucho y yo diría que vamos a tener que demostrar de que los mercados emergentes saben salir de la crisis, porque hay algunos que no van a saber salir de la crisis y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes meses. Con respecto a tu pregunta, bueno, y eso es el mercado global, ¿no? El mercado local es distinto y después lo conversaremos, pero con respecto a tu pregunta, yo creo que es buenísimo lo de la vacuna. O sea, es la mejor noticia que puede haber a nivel global, local, personal y de todo tipo. ¿Por qué? Porque empiezas a mostrarle el camino de regreso a la normalidad de antes. Hay muchas empresas, probablemente el 90% de las empresas, que ya ven un camino hacia regresar a sus niveles antes y probablemente pasar por el peor momento. Hay un porcentaje no menor de empresas que hoy día para mí, son muertos vivientes, que están caminando por los apoyos de los gobiernos, pero que van a tener que reestructurarse y van a tener que sufrirla. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en los siguientes 12 meses. Pero en general es el mejor boost de confianza que pueda haber, además de que estamos en un entorno en que las tasas de interés son las más bajas en toda la historia que nosotros hemos vivido. Entonces tienes tasas bajas, boost de confianza, aumento en deuda para meter infraestructura. Esto va a ser una fiesta el próximo año.
Realmente siento tu optimismo, Carlos, pero quisiera saber si el resto de nuestro panel lo comparte. Jorge, cuéntanos, ¿tú crees que este efecto positivo, optimista sobre el inversionista llega ahora, llega ya? ¿O va a ir acomodándose conforme vayan pasando los meses? ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, mira, hay algo que el inversionista tiene que saber y es algo que lo sabemos todos los que estamos en el mercado de inversiones, es que los mercados se adelantan. Es decir, cuando ya las cosas estén totalmente bien y las vacunas ya estén y el COVID ya no exista, ya no van a haber oportunidades porque los precios ya van a haber subido. Entonces los inversionistas ya se han adelantado, ¿no? Por ejemplo, si tú ves el rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima, y bueno, ahí no coincido tanto con Carlos en el sentido de que la liquidez importa, pero no lo es todo. La Bolsa de Valores de Lima en el índice selectivo ya solo se encuentra 2% abajo, el índice industrial Dow Jones solo está 5% arriba. Entonces, al final, sí ha habido una diferencia entre los sectores, es decir, hay sectores en Estados Unidos que incluso están en negativo todavía, como por ejemplo las medianas empresas o como el mismo industrial Dow Jones. La Bolsa de Lima, por ejemplo, ha sido una de las que mejor desempeño ha tenido en la región, a pesar de la poca liquidez que tiene, y al final depende un poco del tipo de activos que tengas dentro de tu índice, dentro de tu mercado, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, todas las materias primas, tanto metales básicos como metales preciosos, se encuentran más de 20% arriba en el año, y eso, por ejemplo, es algo que ha favorecido mucho a nuestro mercado local. Yo particularmente sí coincido con Carlos en el optimismo. Yo soy muy optimista en cuanto a lo que se viene. Creo que normalmente después de una crisis, justamente lo que genera esta crisis es que el mundo salga más fortalecido, porque estos ajustes que se dan no son por gusto, no son coincidencia, y generan pues que el mundo evolucione, ¿no? Todos se reinventan, todos al final salen más fortalecidos, los que pueden reinventarse obviamente, y en el caso particularmente de Perú, Perú tiene todas las condiciones para ser el mejor país de la región. Ya lo es en términos de riesgo, tenemos el riesgo país más bajo, tenemos los niveles de CDS más bajos. Hemos visto hace poco que Standard & Poor's nos ratificó el panorama estable para la deuda peruana. Hemos visto cómo hemos logrado emitir bonos internacionalmente, aprovechando justamente esta coyuntura de tasas bajas, que creo que en general todas las empresas deberían aprovechar esta coyuntura de tasas bajas para salir a emitir y conseguir deuda barata, no solo los gobiernos. Creo que el gobierno peruano ha dado justamente ese primer paso como una clarinada para el resto de empresas que aprovechen pues esta coyuntura de tasas bajas. Y bueno, tenemos los indicadores macroeconómicos más estables, el tipo de cambio, a pesar del pick-up que ha tenido en los últimos días, es el más estable de la región. Y creo que, por ejemplo, el precio de los commodities va a seguir en buenos niveles, porque todas las economías lo que van a tratar de hacer es impulsarlas a través de infraestructura, lo cual es muy demandante de metales básicos. Entonces yo sí coincido en eso, en el optimismo. Yo creo que los próximos años serán muy buenos. Obviamente tenemos un riesgo político de elecciones que se da en cualquier país, y creo que después de esta última crisis que hemos tenido, veo un mayor consenso en la clase política, y creo que si tenemos unas elecciones, digamos, con la volatilidad normal que puede tener cualquier proceso electoral, porque justamente lo que genera es incertidumbre y los inversionistas se contraen un poco, pero luego de eso, si tenemos un buen proceso, vamos a salir muy bien fortalecidos. Clarísimo, Jorge. De hecho, Jenny, quería aprovechar para preguntarte, porque tú mencionabas una serie de instrumentos, una serie de sectores a los que no les había ido tan bien en estos últimos meses. ¿Cambia la figura con una vacuna, y quiénes podrían ser dentro de este sector inmobiliario, dentro de estas opciones en el sector inmobiliario, los beneficiados
por una vacuna y un regreso a nuestra anterior normalidad. Sí, Álvaro, definitivamente cambia. La noticia de una vacuna va a ser fundamental para la recuperación justamente de ese segmento, ¿no? El de entretenimientos, hoteles, ¿no? Todos aquellos servicios que estaban, digamos, relacionados con el turismo interno y externo. Pero aquí también quería hacer un comentario respecto de el impacto que vaya a tener la llegada de la vacuna. Creo que lo que hay que manejar muy bien también son las expectativas, ¿no? Hoy, mira, quería comentarles que en Apoyo Consultoría nosotros tenemos un grupo de clientes, son empresas muy importantes, representan aproximadamente el 15% del PBI en el Perú, y tenemos llegada a los principales ejecutivos de estas empresas. Hemos hecho recientemente una encuesta entre ellos para preguntarles cuántos de ellos que hoy están trabajando de manera remota se ven trabajando de manera remota todavía en 6 meses, ¿no? Y esto ya tiene en cuenta las noticias, digamos, de las vacunas que empiezan a mostrar efectividad y buenos resultados. Este porcentaje hoy es del 60%, es un promedio, ¿no?, de los trabajadores de las empresas a las que les hemos preguntado que hoy trabajan de manera remota, y ese mismo porcentaje solo se cae a 48% en 6 meses. Entonces, eso a nosotros nos ha hecho pensar que todavía hay mucho escepticismo, o todavía hay mucho por ver respecto de realmente cuándo vamos a ver el impacto de la vacuna, ¿no?, en nuestro país. Nuestro país, además, tiene que enfrentar todo el desafío logístico, ¿no? Tiene que poder llegar a la mayor parte de la población, y eso, creo que ahí es, la gran pregunta es cuánto tiempo pueda tomar, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que puede terminar impactando es que haya una expectativa de que en 6 meses ya estamos, y probablemente no sean suficientes 6 meses. Ojalá no sea así. Pero creo que ese golpe ¿no?, de una esperanza que no se da y que sigue tomando tiempo, nos podría golpear un poquito. Ojalá no sea así, como repito. En todo caso, sí creo que van a haber muy buenas oportunidades. De hecho, hoy día existen muy buenas oportunidades en el sector hotelero, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, este sector, de todos modos, está pasando por una etapa de, digamos, transformación, adecuación. Hay actores que están saliendo de este mercado, están quedando, ¿no?, quienes han podido soportar esta crisis, quedarán aquellos que tienen los mejores activos. Esas son buenas oportunidades de inversión para mirar en estas épocas. Buenísimo, Jenny. Bueno, como dices, ojalá la llegada de la vacuna termine estando más del lado positivo de nuestras expectativas y lo antes posible. Y bueno, digamos, que finalmente esto sea una señal positiva no solo para el mercado, sino para que poco a poco las cosas aquí en el Perú vayan regresando a nuestra antigua normalidad. Tenemos una primera pregunta del público, y invito al público que nos está mirando en este momento a que participe, a que deje sus preguntas, para que las podamos compartir con el panel. Va la primera pregunta, que es: ¿consideran que el contexto actual y el de los siguientes meses es ideal para los planes de M&A, tanto de empresas corporativas como el de los fondos de inversión? Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Es un buen contexto para los planes de M&A que puedan tener las empresas? ¿Todavía no lo es? ¿Cuál es un poco ahí tu mirada? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente las empresas que tengan la caja, la disponibilidad y la oportunidad para apalancarse a estas tasas que van a ser bajísimas, van a encontrar oportunidades muy buenas. Siempre va a haber ruido, sobre todo ahora que estamos en época electoral. Hasta el 11 de abril vamos a estar nerviosos, pero yo creo que Perú es un país de centro, creo que centro-izquierda, centro-derecha, como quieras llamarlo, pero creo que las oportunidades de M&A en el Perú se van a dar en la medida en que hay empresas que la han pasado mal, que se endeudaron mucho
y otras empresas que han podido salir mucho mejor paradas y que pueden financiarse a tasas 3, 4, 5%. Creo que este es el mejor de los mercados para poder apalancarse y financiar M&A, ¿no? Clarísimo. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Definitivamente, creo que la mejor manera de hacer un leverage buyout es justamente un mercado como el que estamos ahora, ¿no? Hemos visto mucha gente financiándose a tasas bajísimas para invertir en negocios que finalmente les pueden dar mayor rentabilidad en el futuro. Por ese lado, 100% convencido de que el escenario actual da oportunidades en casi todos los segmentos de la economía y de las finanzas. Clarísimo. Jenny, ¿quisieras agregar algo en ese sentido? Sí, creo que, por supuesto, coincido con que es un muy buen momento para quienes tienen capital para invertir. Creo que ha habido, digamos, una selección de los activos donde poder invertir, porque oportunidades ciertamente se han empezado a presentar. Y creo, tal como dicen tanto Carlos como Jorge, que justamente el acceso a financiamiento a tasas bajas es lo que mejora inclusive los rendimientos esperados en este tipo de oportunidades de inversión. Creo que también es importante señalar que existe en el mercado inversiones de distinto riesgo, ¿no? Que creo que los inversionistas tienen que poder diferenciar, ¿no? Existen inversiones que tienen relacionado un mayor riesgo, por lo menos en activos reales, que es el mundo en el que estoy yo, y hay inversiones que no representan un riesgo mayor, tienen, por supuesto, en contrapartida un retorno más bajo, y entonces depende de qué tipo de perfil de inversionista es el que está haciendo la selección de los activos para ver por dónde va, pero definitivamente existen muy buenas oportunidades. También existen oportunidades de inversión que no van a dar resultados en un año, en 2 o en 3, sino que probablemente son muy buenas oportunidades, pero para tener resultados en el largo plazo. Eso pasa mucho en el mundo inmobiliario, ¿no? Existen activos que empiezan a tener descuentos importantes, pero la recuperación no se va a dar en 1, 2, 3 años, ¿no? Y creo que eso es lo que va a pasar seguramente con el activo que comentaba antes, que es el mercado hotelero, ¿no? El mercado hotelero, por ejemplo, es un activo para mirar cuando uno tiene capital de largo plazo, para poderlo acompañar en su recuperación, pero que creo que ciertamente va a tener un muy buen futuro. Yo te quería sumar algo ahí, Álvaro, Claro, nosotros sí, tenemos una división importante de M&A y hoy día creo que no tenemos, hoy día es el all-time high de la cantidad de deals que se están viendo en la industria. Es como que la pandemia vino y todo el mundo se asustó y ahora es una efervescencia brutal. Tienes mucho dinero levantado afuera en fondos muy grandes de inversión, en Europa, en Estados Unidos, con cantidades muy grandes que están empezando a buscar oportunidades. Y en los países desarrollados los precios están muy altos. Y en comparación, los precios están baratos en los países de mercados emergentes. Entonces estamos empezando a ver que vienen todos estos fondos. Y lo que dice Jenny es totalmente cierto. Las oportunidades en los activos ilíquidos son donde el que tiene el plazo más largo es el que va a poder aguantar. Para que tengas una idea, hay un fondo en Chile hotelero que se ha caído 80%. Claro, el que está comprando a ese precio va a poder aguantar. Pero claro, son oportunidades que uno tiene que sentarse y saber poner capital y aguantar en el camino, ¿no? Ustedes hace un rato justo estaban mencionando de que algo que es totalmente necesario estar viendo en este momento, ¿no? Que es cómo no pasarse la ola. En este momento comienzan a abrirse grandes oportunidades, además. ¿Cuáles son esas oportunidades en el mercado local? ¿Cuáles son esos instrumentos que se perfilan como los de mejor rendimiento que todavía están a tiempo los inversionistas de atrapar, de no dejar irse? Carlos, cuéntame, ¿cuáles ves tú en este momento? Hace un rato mencionabas, por ejemplo, a Southern como una opción dentro de lo que es acciones de empresas peruanas. ¿Qué otros instrumentos estarías viendo tú en este momento?
Mira, yo creo que en el mercado local, como digo, es distinto por la liquidez. Yo sí discrepo un poco en el tema de liquidez. Si tú le quitas el retorno minero a la bolsa, probablemente estemos en menos 20%. Y es bien complejo porque hay muchas acciones que están muy baratas, pero que no tienen liquidez. Entonces puedes entrar a invertir en una empresa que está regalada desde valorización, pero no puedes salir a venderla. Entonces es complejo el tema de la liquidez. ¿Quiénes son los grandes ganadores para mí? Para mí los grandes ganadores en el mercado local han sido hasta ahora las mineras, y yo creo que eso ya como que está acabando, y ahora viene el regreso, que estamos viendo el fin de la pandemia probablemente, de las empresas de cemento, de construcción, las de consumo masivo, porque claro, han estado muy golpeadas, pero ahora viene todo este regreso fuerte. ¿Quién más han sido los grandes ganadores y que no se ha mencionado? Son los fondos de factoring, los de fibras, los de deuda directa, los de leasing, ¿no? La gente está empezando a sacar su plata de los fondos mutuos agresivamente porque les pagan 0, 1, 2% y ahora están empezando a buscar más retorno, y son estos nuevos fondos que antes no habían en el mercado que están dando. Yo te doy un ejemplo. Nosotros tenemos un fondo de desarrollo de vivienda y los últimos meses han estado volando las ventas, tanto así que nos hemos visto obligados a lanzar un nuevo fondo esta semana porque las cosas van bien, los retornos son buenos y los plazos de duración son cortos. Entonces, estos fondos que Jenny tiene, también que lanzó Jorge, que hace 3, 4 años nadie les daba pelota, ahora están súper de moda y creo que son los grandes beneficiarios porque hay mucha gente que ha descubierto que existen, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Y Álvaro, y si Por me favor, permites añadir sobre lo que acaba de comentar Carlos, efectivamente son hoy día las oportunidades de inversión más atractivas para las personas naturales, por ejemplo, ¿no? Que están empezando a entender en este tipo de fondos, en los fibras, en los FIRBIs, que son oportunidades de inversión en las que ellos, digamos, se ponen en manos de un gestor especializado para acceder a una inversión muy parecida a la que, y con una rentabilidad parecida a la que ellos podrían obtener si hacen una inversión directamente, ¿no? Pero en este caso, además de estar en manos de este gestor especializado, están expuestos a un portafolio, han diversificado su inversión, ¿no? Entonces, no tienen que acumular un gran patrimonio para invertirlo en un portafolio, sino que con un ticket menor están igualmente diversificados. Y lo otro que me parece que ha beneficiado mucho la diferenciación de este tipo de fondos respecto de cómo se les veía antes es las tasas tan bajas, ¿no? O sea, si hoy tú quieres invertir los ahorros, el capital que has acumulado y estás buscando retornos, la verdad es que encuentras montos bastante bajos, mientras que en estos fondos encuentras pues retornos en dólares, además estables, ¿no? Y respaldados por inmuebles, que han demostrado con la crisis que mantienen su valor y son resilientes, ¿no? Al final, el inmueble o sea, no pierde valor. El valor del inmueble no desaparece, ¿no? Puede tener momentos, ciclos bajos, pero luego regresa el ciclo y recupera valor. Entonces, creo que por ese lado también se ha notado, digamos, la fortaleza de este tipo de instrumentos para las personas naturales especialmente, ¿no? Clarísimo, Jenny. Y de hecho tenemos otra pregunta del público. Muchísimas gracias a todos los que están dejando preguntas. Nos están llegando muchísimas preguntas muy interesantes que vamos a ir dejándole a nuestro panel conforme vamos avanzando con el webinar. Jorge, te pregunto a ti, ¿cómo se ve al mercado peruano en un estado posterior al COVID-19? ¿Y qué cambios crees tú que ya llegaron para quedarse? Gracias, Álvaro, por la pregunta, y al público. Bueno, no lo digo yo, digamos, lo dicen la mayoría de analistas locales e internacionales. La economía peruana el próximo año va a crecer más allá del 10%, y con eso sería una de las economías no solo de la región, sino del mundo, que más va a crecer, o por lo menos se espera que crezca el 2021, con el optimismo que todos tenemos, que llevemos pues bien un escenario político acompañado de un buen manejo macroeconómico. Y en ese sentido veo muy buenas oportunidades localmente también por el lado de acciones cíclicas, ¿no? Ligadas al crecimiento económico.
ya que tenemos un crecimiento económico del 10% y cuando eso se empieza a dar y empiece a correr, yo creo que las acciones cíclicas van a empezar a acompañar ese crecimiento. Todavía tenemos un sector financiero que está casi 20% por debajo de precios pre-COVID, ¿no? Tenemos sector consumo, sector industrial, que todavía están con pérdidas más allá del 10% en el año, y que creo que son sectores que todavía esperan una recuperación. Recordemos además, y esto es algo muy importante, que justamente para poder salir de esta crisis, la mayoría de economías, y sobre todo las grandes economías como en Estados Unidos, han realizado una serie de emisiones monetarias. Y ese es un tema no menor, porque eso lo que va a generar en el mediano y largo plazo es una devaluación del valor del dinero, ¿no? Por ejemplo, del dólar. En ese sentido, los inversionistas siempre van a estar buscando alternativas donde justamente guardar ese valor del dinero y que no pierda poder en el mediano y en el largo plazo, ¿no? El poder adquisitivo. Y va a ser ahí justamente cuando las cosas ya estén mucho más tranquilas, donde ya algunos otros inversionistas más conservadores recién empezarán a buscar alternativas que le generen pues rentabilidades mayores, ¿no? En busca de rentabilidad, como los fondos extranjeros que menciona Carlos, que van a venir a buscar oportunidades en países que lleven bien la economía y que le brinden pues al inversionista un escenario atractivo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el sector inmobiliario va a ser uno de los grandes ganadores, y todas aquellas acciones de empresas cíclicas que todavía estén castigadas pues por esta pandemia, ¿no? Que todavía no se han recuperado y que, como dijimos inicialmente, con esta rotación que estamos viendo, yo creo que son las próximas ganadoras. Clarísimo, Jorge. De hecho, tenemos una nueva pregunta del público y esta va para ti, Jenny. De hecho, tú comentabas que en el sector hotelero teníamos un buen rubro a invertir. Además de este, ¿qué otros segmentos creerías tú dentro del sector inmobiliario que son buenos espacios para invertir en un periodo post pandemia, o llamémoslo un periodo después de la vacuna? Sabemos que los primeros meses del próximo año todavía tenemos un periodo de adaptación, porque la vacuna tiene que llegar acá al Perú, la vacuna, como decías, tiene que repartirse, todavía hay una serie de desafíos logísticos que se tienen que superar, pero en un escenario en el que ya fueron superados todos estos desafíos, ¿qué podemos ver como oportunidades dentro del sector inmobiliario ya hacia más adelante? Sí, claramente hay distintas oportunidades, pero la que yo veo con bastante expectativa es el mundo logístico, ¿no? Y esto de la mano con el desarrollo y el crecimiento que ha tenido tan acelerado el e-commerce, ¿no? Nos ha mostrado un espacio con un potencial enorme de desarrollo, pero que hoy, y creo que todos lo hemos experimentado cuando hemos hecho nuestros pedidos a los supermercados, y seguramente en un inicio pues no llegaron a tiempo, han habido entregas que incluso tomaron 15 días en llegar, ¿no? Cosas que uno no podía creer. Esto es una muestra de que se han visto limitados, porque esa cadena logística que te permite llegar hasta el cliente final, y esto es a lo que se le llama la última milla, ¿no? No ha estado preparada en nuestro país. Y esto ha dejado ver que ahí existe un espacio que alguien debe cubrir. Por supuesto, las empresas logísticas líderes lo están buscando cubrir. Van a tener que buscar y hacerse de espacios en las zonas urbanas, cerca de donde está la demanda, tal que puedan llegar, no necesariamente el mismo día, porque efectivamente no todos los pedidos que el e-commerce atiende tienen que ser entregados el mismo día, pero sí llegar por lo menos el día siguiente y al menor costo. Entonces, eso lo que está generando es un desafío que desde el mundo inmobiliario vamos a ver cubriéndose en los próximos meses, años. De hecho,
Ya en Chile hemos empezado a ver como, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Es una plataforma que tiene décadas ya en este mercado y que es una líder, ha visto que para poder, digamos, seguir atendiendo y aprovechar todo el espacio que le ha dado esta crisis para crecer, lo que requiere es contar ellos con almacenes cerca de la ciudad, y no solo con almacenes, sino incluso con flotas de vehículos, cosa que Mercado Libre no tenía antes, ¿no? Mercado Libre antes básicamente lo que tenía era su plataforma tecnológica. Hoy día se está integrando para poder atender a sus clientes, que son los comercios que venden a través de, y permitirles llegar a tiempo y sin mayores problemas al cliente final. Y esto no es solamente Chile, esto está pasando en China ya hace más tiempo. Entonces, lo que estoy viendo es que se está acelerando un cambio que antes parecía muy lejano, pero que hoy día ya por lo menos la problemática la tenemos acá en el Perú y va a tener que ser atendida de alguna manera. Y esto es una gran oportunidad. De hecho, tengo una pregunta del público para ti, Carlos, que viene del lado de lo que es el Venture Capital. Y nosotros hemos conversado sobre este tema algunas veces y te quería preguntar, ¿es un buen momento para girar los ojos hacia lo que es el mercado de Venture Capital? ¿Cómo lo ves aquí en el Perú? ¿Cómo se ha estado moviendo en el resto de la región? Y en todo caso, ¿cuáles serían algunas verticales interesantes en las cuales el inversionista podría comenzar a explorar de cara al 2021? Porque de hecho el mercado ha cambiado muchísimo en estos últimos meses. Cuéntanos cómo lo ves. Mira, voy a agarrar la línea de pensamiento de Jenny, y para agarrar tu pregunta te respondo con una palabra: chasqui. Chasqui es una startup peruana que hace 5 años casi no existía, hoy día está en 5 países y es el gran proveedor de last mile delivery, ¿no? Para todos los comercios. Entonces, sí, yo soy un convencido de que lo que nos ha generado la pandemia es una aceleración brutal en la incorporación del tema digital a nivel global. A los que estábamos más lentos nos ha obligado a ponernos al día, y esto lo único que va a hacer es de que todas estas startups tecnológicos empiecen a encontrar mercados y a penetrarlos más rápidamente. El que no se adapte va a morir, no tengo ninguna duda. Lo que hablaba Jenny, por ejemplo, también de lo que ha pasado en el sector inmobiliario, los centros comerciales que no se adapten y que no puedan ofrecer una plataforma a sus comercios para que la gente pueda utilizarlos como almacenes, van a morir en el camino. Ya estamos viendo ciertos modos, como dicen en Chile, que se están adaptando rápidamente porque o te adaptas o mueres. Y entonces yo creo que el Venture Capital está acá para quedarse. Los fondos de pensiones en los países desarrollados tienen entre 20 y 25% de sus activos en este tipo de fondos. Y claramente es una aproximación muy cercana a lo que se viene. ¿Qué nos pasa en Perú? Bueno, que tenemos estamos todavía más atrás en la curva, pero tenemos empresas excelentes que están escalando a nivel global, y yo creo que poco a poco empezar a poner un poquito de tu dinero de riesgo a Venture Capital es una apuesta lógica y que además va a tener sentido en el mediano y largo plazo. No tenemos un unicornio todavía, pero lo vamos a tener. Ya, ¿no? Colombia tiene Rappi, Chile tiene un par de cuasi unicornios, Corner Shop, está Notco, Argentina tiene 5, y yo creo que son oportunidades que hay que empezar a ver. Jorge, tenía una pregunta para ti, porque de hecho en términos de coyuntura ha sido una semana bastante movida. Conversábamos hace un rato de que el mismo Estado comienza a marcarle de repente la pauta a las empresas con una serie de emisiones, entre las que destaca además una emisión de un bono a 100 años, algo que de hecho no habíamos visto nunca. Y no solo eso, sino que también se aprueba el reglamento para poder tener el primer ETF de deuda soberana, que va a ser además transado en la Bolsa de Valores de Lima. Esto con el objetivo de darle mayor liquidez
a nuestra bolsa. Liquidez, que es una palabra además que se ha usado bastante en este panel. Cuéntanos cuál es tu lectura dentro de estas noticias, Jorge. ¿Qué significa esto para el mercado? ¿Qué significa esto, digamos, para el inversionista peruano mirando hacia el 2021? Lo que busca, digamos, toda economía, y es lo que ha hecho el MEF desde hace bastante tiempo, por ejemplo, dándole beneficios tributarios a la Bolsa de Valores de Lima, justamente para que más inversionistas puedan acceder a ello. Lo cierto es que la liquidez es un arma importante porque algunos inversionistas y hay algunos fondos que justamente buscan, hay veces, acciones, digamos, poco líquidas que se encuentren por debajo de su valor fundamental porque saben que en algún momento, si la empresa es buena y realmente es una buena alternativa de inversión, en algún momento se va a poner en precio. Pero eso implica tener capitales que pueden esperar el tiempo que sea necesario para que eso se dé. En la medida que una bolsa tenga mayor liquidez, el valor que va a tener ese papel en el mercado va a estar más pegado a su valor fundamental. Y eso es un poco lo que se busca con este tipo de instrumentos, por ejemplo, este ETF, es que más inversionistas tengan la oportunidad de acceder a estos instrumentos que antes no podían hacerlo, porque para acceder a este tipo de instrumentos era solo para inversionistas que tenían una cantidad de dinero importante, porque habían costos de transacción muy altos, y nadie pues le iba a querer vender de repente una porción muy pequeña a un inversionista retail. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, que está pasando con las fibras, que comentaba Jenny, que le permiten pues a un inversionista pequeño acceder de repente a alternativas inmobiliarias que antes le era imposible, ¿no? Antes pensar, digamos, que un inversionista podía ser parte, digamos, de la propiedad de un centro comercial, de un inmueble logístico, de un edificio de oficinas, era difícil de pensar y de hacer, ¿no? A lo más lo que podías hacer si querías acceder al sector inmobiliario, seguro era comprarte un departamento de tipo vivienda, que no necesariamente es el segmento donde puedes conseguir de repente mayores retornos como inversionista dentro del sector inmobiliario, y tampoco podías hacer de repente una diversificación buena dentro del sector comprando distintos tipos de inmuebles que, digamos, no se vean afectados en los distintos ciclos económicos, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba Carlos, lo comentaba Jenny, en el sector inmobiliario también han habido ganadores y perdedores, ¿no? Los inmuebles de última milla son escasos ahora y son muy atractivos para los inversionistas. De repente los más perjudicados han sido los relacionados al turismo, ¿no? Hoteles, centros comerciales, pero también han habido ganadores, y entonces este tipo de productos, de instrumentos tipo ETFs, tipo fibras, lo que permiten es que comprando un solo instrumento puedas diversificar tu inversión y además que puedas acceder sin necesidad de invertir una gran cantidad de dinero. Entonces, si estos instrumentos, como por ejemplo los bonos, empiezan a negociar a través de un ETF, va a ser accesible para muchos inversionistas que antes no lo podían hacer y poderse beneficiar justamente del movimiento que puedan tener estos bonos en el mercado secundario, que si las tasas siguen como están y la tendencia sigue como está, seguro que van a ser muy buenas alternativas de inversión. Clarísimo, Jorge. Muchísimas gracias. Jenny, ¿quisieras agregar algo al respecto de lo que ha mencionado Jorge? Tenemos unos cuantos minutos más. Cuéntanos un poco cuál es tu mirada en ese sentido. Sí, bueno, como había comentado, creo que ya sobre fibras y FIRBIS hemos comentado bastante. De hecho, creo que todos podemos ser testigos de que las colocaciones, ¿no?, de aumentos de capital de los fibras y de los FIRBIS están siendo noticia últimamente, y esto justamente es reflejo de que se están concretando, ¿no?, las inversiones en esas oportunidades de inversión que esta crisis nos ha dejado, ¿no?
La gran diferencia, pues, hoy día, y te lo digo porque es algo que justamente vivo directamente, es que hoy te compras un metro cuadrado definitivamente con un descuento importante respecto del que pagabas el año pasado en un segmento como el de oficinas, por ejemplo, ¿no? Esa es una excelente oportunidad porque en el largo plazo, porque claramente el mercado de oficinas, que no lo hemos comentado mucho, pero el mercado de oficinas va también a pasar por un proceso de recuperación paulatina, progresiva. Los layouts en las oficinas están empezando a replantearse, ¿no? Entonces, este mercado va a ir a un nuevo equilibrio, le va a tomar tiempo, pero el FIRBI es justamente uno de esos vehículos que puede tomar este tipo de inversiones para esperar en el tiempo su recuperación. Habiendo entrado a un precio con descuento, esta espera es completamente viable, va a generar buenos retornos y más adelante va a generar retornos aún mejores, ¿no? Estos fondos de rentas, cuando digo fibras y FIRBIs, básicamente me refiero a estos fondos de rentas que le permiten a las personas naturales invertir con un costo tributario de 5% del monto de los alquileres, son los que pueden justamente adquirir este tipo de activos, los activos de última milla, las oficinas con descuentos, incluso entrar al mercado de renta residencial, que es un mercado que también ha empezado a generar mucha expectativa, porque claramente existe también una demanda por alquiler de vivienda, no solo por compra de vivienda nueva, sino por alquiler, ¿no? Existe una nueva generación de jóvenes profesionales que no necesariamente tienen como sueño el que teníamos seguramente otros de más edad, que era el de la casa propia, ¿no? Los jóvenes quieren básicamente tener un buen lugar para vivir, pero del que puedan desprenderse el día que piensen moverse a estudiar una maestría o de la que puedan salir porque necesitan crecer ya que han formado una familia, ¿no? Entonces, para ellos resulta pues adecuado no comprar, sino alquilar, ¿no? Entonces, también se están empezando a dar oportunidades de inversión en renta residencial, algo que todavía tiene algunos, digamos, algunos desafíos por el lado regulatorio para que puedan ser productos competitivos en términos de oportunidad de inversión. Sin embargo, es también algo que esta crisis ha hecho ver que tiene demanda, por lo tanto, debiera ser un activo al que debemos apoyar y hacia el que debemos apuntar para el futuro, porque puede generar retornos interesantes en términos de renta. Clarísimo, Jenny. Y ahí tenemos unos cuantos minutos más, Carlos. De hecho, te quería hacer la misma pregunta que le hice a Jorge. Tú, de hecho, hablas bastante del tema de la liquidez de la Bolsa de Valores de Lima. Es un tema importante y hemos tenido estas noticias esta última semana. ¿Cómo las tomas tú? ¿Cómo tomas la noticia de que vamos a tener este ETF de deuda soberana? ¿Cómo tomas las noticias en cuanto a las emisiones de los bonos? En cortito, porque se nos acaba el tiempo, pero quisiera tener tu reflexión al respecto. Yo creo que la emisión de los bonos es excelente. O sea, la confianza que nos han dado los inversionistas extranjeros es mayor a la que tenemos los locales. Y ha sido muy bueno. Creo que es un buen espaldarazo. Creo que el tema de listar los ETFs acá es importante, pero me parece que listar un ETF en deuda soberana no va a resolver el problema que tenemos de la liquidez del mercado de capitales, ni cerca. O sea, tenemos un problema muy serio, muy grande, muy grave. Para que tengas una idea y lo puedan ver los que están escuchando, la Bolsa de Chile maneja 200 millones de dólares al día. En Perú se mueven 6 millones de acciones peruanas. Es así la diferencia. En Colombia se manejan 4.000 millones de dólares al día en renta fija. En el Perú no llegamos a los 100. Entonces, tenemos un problema serio que hay que agendar, que hay que ponerlo. Y mientras más liquidez tengamos, todos los activos van a valer más. La liquidez solo trae mejores precios y mejores valorizaciones a todos los activos. Eso solo suma. Entonces, creo que es un camino que tenemos que empujar. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que han ido mandando preguntas. Muchas gracias a todo nuestro público que ha estado sumamente participativo además el día de hoy. Tenemos tiempo para unas reflexiones finales.
Jorge, por favor, unas palabras finales, algunas conclusiones que le quisieras dar a nuestro público sobre este entorno financiero, sobre estas oportunidades de inversión que comenzamos a ver y sobre lo que se viene para el inversionista peruano en el 2021. Excelente. Bueno, primero que nada, Álvaro, quiero agradecerle a Semana Económica, a RIMAC, por darnos esta oportunidad de justamente transmitir todas las oportunidades que hay actualmente en la Bolsa de Valores de Lima por mi lado. La verdad es que se ha creado un ecosistema bastante bueno para el inversionista actualmente en el mercado bursátil peruano, donde ha contribuido la Asociación de Casas de Bolsa, han contribuido la SMB, que es el supervisor, la Bolsa de Valores de Lima, el mismo gobierno, para crear un escenario, la verdad que no lo tiene ninguna otra bolsa en la región y muy pocas a nivel mundial, ¿no? Tenemos una serie de activos listados, tenemos listados no solo acciones peruanas, sino también hay acciones extranjeras que están listadas y cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, como estas famosas Facebook, Amazon y demás. Tenemos ahora las fibras que también listan en la Bolsa de Valores de Lima. Tenemos ETFs que están listando y ahora vamos a ver otra serie de ETFs peruanos que también van a listar en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, y eso, no solo eso, sino que eso está acompañado además de beneficios tributarios. Y esos beneficios tributarios hacen pues que la inversión a través del mercado bursátil peruano sea súper eficiente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la bolsa ahorita y justamente lo que genera esta iliquidez es que todavía no hay una cultura de inversión y una cultura bursátil en el Perú. Porque el escenario, digamos, es bueno, o sea, la economía tiene muy buenas proyecciones, los instrumentos que hay actualmente puedes encontrar de todo como para armar una cartera muy bien diversificada y además eficientemente tributaria, ¿no? Entonces, nada, que se animen los inversionistas, los que nos están escuchando, a informarse sobre todas estas alternativas que ha dado también Carlos y Jenny, porque creo que el escenario es muy bueno. Simplemente basta animarse e informarse de todas estas buenas opciones que existen. Y nuevamente, Álvaro, muchas gracias a Semana Económica y a RIMAC. Más bien, muchísimas gracias a ti, Jorge y Jenny. Por favor, algunas palabras finales, algunas conclusiones que te lleves de estas conversaciones que hemos tenido. Cuéntanos cuál es tu mirada hacia adelante, hacia el futuro. Gracias, Álvaro. También agradecerles muchísimo por la invitación a Semana Económica y a RIMAC. Creo que ha sido un panel súper interesante. Se han comentado varias ideas importantes para tener en cuenta. Creo que esta crisis es una crisis sin precedentes, nos deja lecciones que todos debemos anotar para estar preparados hacia lo que pueda venir más adelante, quizás no necesariamente una crisis como esta, pero creo que nos deja lecciones, ¿no? Lecciones importantes respecto de dónde están los activos resilientes en momentos difíciles. Y creo que ahí es donde quisiera dejar mi reflexión final. Los activos inmobiliarios ciertamente muestran un comportamiento bastante resiliente y estable ante las crisis. Esta para mí es la segunda crisis que me toca vivir. Por supuesto, esta ha sido la más fuerte, la anterior fue la del año 2009. En el Perú no hubo un impacto tan grande, pero ahí donde tuvimos algún elemento que amenazó el activo, la verdad es que pudimos salir bastante bien. Y esto simplemente fue la antesala a lo que he visto suceder hoy, ¿no? En esta época. Las empresas que tenían activos sobre los cuales venían desarrollando sus actividades y que se vieron en su momento apretadas de caja, tuvieron en sus activos un salvavidas, ¿no? Pudieron vender el activo o están en el proceso de negociar la venta del activo para poder hacerse de esa liquidez que de otra forma no podrían acceder porque probablemente están bastante endeudados.
Bueno, esa misma lógica es la que creo que debemos también recordar que va a estar cuando hemos hecho una inversión inmobiliaria, ¿no? De cualquier tipo, porque, como repito, los inmuebles son un activo que no desaparecen. El inmueble, ¿no? Si ha sido bien, digamos, bien priceado al momento de hacer la inversión, es un activo que en el tiempo va a generarte rendimiento y que te va a mantener el valor de la inversión. Entonces, mucha atención a estos vehículos de inversión inmobiliaria que aparecen en el mercado. Obviamente hay que seleccionar muy bien también, ¿no?, cuáles elegimos, que éstas estén en línea con el perfil de riesgo que cada uno tiene, y también, por supuesto, hay cartera de inversiones a las que uno entra. Clarísimo, Jenny, y muchísimas gracias por tus palabras. Carlos, por favor, unas palabras finales para cerrar el webinar del día de hoy. Yo estoy constructivo en los siguientes meses, años. Creo que hemos tenido una corrección importante. El Perú está en una posición envidiable. Si no cometemos muchos errores en los siguientes meses, vamos a salir muy bien parados de esto. Repito lo que también mencionó Jenny. Chequen bien. Para mí, clave, no hay retorno sin riesgo, no existe eso, entonces chequeen muy bien. El Perú es un mercado que recién está empezando a ofrecer nuevos productos. En todas las clases de activos hay activos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, y exijan un mayor retorno por activos que no son tan buenos como los primeros. Vean el track record de los managers, es muy importante. Vean cuáles son los activos que están debajo de los fondos. Importantísimo lo que mencionaba Jorge, tema de impuestos. Ustedes van a recibir finalmente todo después de impuestos, entonces pregunten bien cuánto es lo que va a recibir a mi bolsillo, las fibras y los Fitbits tienen el 5. Y lo otro muy importante para el inversionista es la liquidez. Señores, si ustedes tienen plata para 3 años, no inviertan en algo de 10, pues, ¿no? Chequeen muy bien sus plazos, sus fondos, su liquidez, que eso es clave porque en el momento que lo necesitan tener la manera de cómo salir de los instrumentos, ¿no? Entonces, hay buenas oportunidades, revísenlas, busquen liquidez, pero importantísimo, no hay retorno sin riesgo, y entonces chequeen bien qué es lo que hay detrás de ese riesgo. Clarísimo, Carlos, y tremendo retorno que hemos tenido al invitarlos a ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa, Jenny Esaine, discúlpame, directora de inversiones inmobiliarias de ACE Capitales, y Carlos Rojas, CEO de Capia Safi. Muchísimas gracias a los tres por participar de este panel y por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias. Gracias, Álvaro. Chao a todos. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los que están mirándonos ahora. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Esperamos de que hayan salido con nuevas ideas, viendo nuevas oportunidades y bueno, compartiendo el optimismo de nuestros panelistas sobre el futuro que tiene el mercado financiero para nosotros. Yo soy Álvaro Roncal, subgerente de proyectos especiales Semana Económica. Esto ha sido un webinar coorganizado entre Semana Económica y RIMAC. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.